CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador, pidió radicalizar las protestas este miércoles, luego de que su líder, Leonidas Issa, fuera detenido. La policía señaló que Issa buscaba recrudecer la violencia, mientras que su defensa anunció que presentó un recurso para solicitar su inmediata liberación. En Brasil, las autoridades informaron que detuvieron a un segundo sospechoso relacionado con la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo Pereira. Ambos fueron vistos por última vez hace más de una semana y expertos brasileños realizan exámenes forenses a material orgánico hallado cerca del punto donde se perdió su rastro. En Colombia, unas 500 organizaciones sociales presentaron un informe del último año de gestión en materia de derechos humanos, seguridad e implementación del acuerdo de paz del saliente presidente Iván Duque. El texto indica que la inseguridad, la presencia de grupos armados y el paramilitarismo aumentaron exponencialmente. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Ecuador, donde la CONAIE, la principal organización indígena del país, anunció que sus integrantes marcharán hacia las principales ciudades para radicalizar la protesta tras la detención de Leonidas Issa, el líder de la organización. De acuerdo con la policía, Issa fue capturado en flagrancia cuando bloqueaba una vía y supuestamente estaba incentivando un recrudecimiento de la violencia. Los indígenas rechazan el alza de precios en el país y las políticas económicas del gobierno de Guillermo Lasso. Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, que también participa en las protestas, nos explicó los próximos pasos que tomarán para presionar por sus pedidos. De momento se mantienen medidas, de hecho, en 14 provincias de lo que es el país, es decir, en más de un 60%. Esto quiere decir acciones como cierres de vías, en el caso de la Amazonía, desde donde me encuentro, en la troncal amazónica que cruza, es el eje vial de toda la Amazonía, entre otras medidas que se han tomado a nivel territorial. Cuando decimos radicalizar, significa que se van a afianzar ese tipo de medidas de hecho, incluso en torno a las ciudades capitales principales de las distintas ciudades, y no se descarta tampoco una movilización hacia la capital de Quito. Sí, pues no, en las próximas horas prácticamente no se libera a Leonidas Issa. En Brasil, manifestantes se reunieron demandando respuestas sobre la desaparición del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Araújo Pereira. Su rastro se perdió hace más de una semana en el río Itacoay, en el occidente del país, y los hechos siguen llenos de interrogantes. La policía informó que detuvo a un segundo sospechoso presuntamente relacionado con los hechos. Previamente se había informado del hallazgo de 2 cadáveres y el embajador de Brasil en Londres lo comunicó a la familia del británico. Sin embargo, el martes, el diplomático se disculpó por transmitir información incorrecta. ¿Dónde están Dom Phillips y Bruno Pereira? En Brasilia, un grupo de manifestantes exige justicia y respuestas por la desaparición del periodista británico Dom Phillips y del experto indigenista brasileño Bruno Pereira. Es angustiante. Es uno de los nuestros los que desapareció. Estaba amenazado. No sabemos lo que pudo pasar, pero esperamos lo mejor. Miembros de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, convocaron a una movilización después de las declaraciones de su propio presidente, quien dijo que la pareja no tenía permiso para ingresar al Valle de Javari y lo acusaron de no garantizar la seguridad de los trabajadores. Necesitamos un cambio en lo que está pasando en FUNAI, es decir, el desmantelamiento, la desprotección de las tierras indígenas, el fomento de la violencia en las áreas indígenas. El rastro se perdió hace más de una semana a lo largo de un tramo remoto del río Itacoay, en el extremo occidental de Brasil, cerca de la frontera con Colombia y Perú. En la zona, miembros del grupo indígena Unibaya y oficiales de la policía seguían buscando. En su último reporte dijeron que las tareas se acercaban a su final, después de que descubrieran pertenencias de los hombres cerca del último sitio donde fueron vistos, lo que concentró las tareas en un perímetro menor. Entre tanto, la Policía Federal brasileña dijo que esperaba concluir esta semana el análisis forense de una de las muestras de sangre recolectadas en la embarcación de un hombre sospechoso de estar involucrado. Previamente se había informado del hallazgo de 2 cadáveres. Pereira viajaba en una investigación con Phillips, un reportero independiente que ha escrito para The Guardian y el Washington Post, y estaba trabajando en un libro sobre la Amazonía. Se encontraban en una remota zona selvática que alberga la mayor cantidad de indígenas no contactados del mundo y un lugar de paso de bandas traficantes ilegales.
Unas 500 organizaciones sociales presentaron el informe Hambre y Guerra, el legado del aprendiz, en el que evalúan la gestión del último año del presidente saliente de Colombia, Iván Duque, a poco menos de 2 meses de dejar el cargo. El documento hace duras críticas al mandatario en cuanto a garantías de derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Más temprano hablamos con Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, quien nos dijo desde su perspectiva qué no hizo el gobierno Duque. Pues lo que no hizo el gobierno fue implementar los compromisos que en materia de seguridad y otros compromisos traía el acuerdo de paz. El gobierno decidió reemplazar los contenidos del acuerdo de paz por un programa denominado Paz con Legalidad, que es básicamente la proyección de su propia estrategia de seguridad y defensa, y que consiste básicamente en la militarización de los territorios y no concentrarse en la seguridad de los líderes sociales de las organizaciones y las zonas más afectadas por el conflicto. Y esto llevó a una expansión de grupos ilegales, especialmente grupos paramilitares, que iniciaron una racha de atentados contra los liderazgos sociales que ha venido creciendo en estos 4 años, no solamente atentados contra los líderes sociales, sino masacres, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, distintos indicadores que han llevado a una verdadera crisis humanitaria en una situación dramática que entrega el país, el gobierno del presidente Iván Duque, por este incumplimiento. La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, barcos y aeronaves rusas a petición de urgencia del presidente Daniel Ortega. El mandatario aseguró que las tropas y el armamento que lleguen al país tendrán el objetivo de luchar contra el delito tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Los legisladores también ratificaron el ingreso por 6 meses a partir de julio de personal y aeronaves de los ejércitos de Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y varios países centroamericanos. Salí del territorio. En Argentina, la policía allanó las habitaciones donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión que se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Las autoridades continúan bloqueando la salida de la aeronave que se encuentra varada desde el 6 de junio, cuando fueron confiscados los pasaportes de los 5 iraníes que hacen parte de la tripulación. Y en España se están registrando altas temperaturas sin haber iniciado siquiera el verano, todo debido a una ola de calor proveniente del norte de África que está azotando gran parte del país y se espera que dure hasta el 18 de junio. Alba Santana nos amplía. Calor, mucho calor en España, con la ola de calor más temprana del país en 40 años y la peor en al menos 20. Los ciudadanos buscan un lugar en el que refugiarse. Pues mira, desaclimatado, porque si este calor hubiese sido más días, el cambio no hubiese tan brusco, nos hubiésemos acostumbrado ya y bueno, más o menos es lo que tenemos aquí todo el verano, hasta noviembre. Con las temperaturas de hasta 43 grados Celsius en el sur y también intensas en el interior del país, este fenómeno se debe a una nube de aire caliente proveniente del norte de África y es peligroso para la salud de la población. Puede provocar desde desmayos, náuseas y trastornos cardíacos hasta convulsiones, unas condiciones con las que trabajar se vuelve una tarea muy difícil. No sabemos cómo vamos a hacer, estamos a la sombra de árboles y es lo que hay de momento, aguantamos, pero creo que vamos a superar. Y es que cada vez hay más olas de calor en el sur de Europa, un fenómeno natural que, aunque no está directamente relacionado con la crisis climática y el calentamiento global, sí lo es su carácter extremo y prematuro, según los expertos. Un aumento de la media se traduce precisamente en eso, en una mayor probabilidad de alcanzar valores extremos. Por lo tanto, esa mayor probabilidad se traduce en que realmente hay más olas de calor. Se prevé que esta ola de calor persista en España al menos hasta el 19 de junio, unos días antes del inicio del verano, el 21 de junio. Y la noche de este 14 a 15 de junio está acompañada por la superluna de Fresa, la primera de 3 lunas llenas que se verán en el fin de la primavera y la temporada de verano. Un dron grabó al satélite natural de la Tierra detrás del antiguo templo griego más grande y brillante de lo normal. En Dubái también se pudo ver desde diferentes puntos y en Líbano se elevó sobre la capital, Beirut. Se trata de la segunda vez en este año que se registra una superluna y recibe el nombre de luna de fresa en relación con la maduración de las fresas en el mes de junio.
Es todo por el momento en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Volvemos en breve con más información.